Bien, hola chicos, continuamos con nuestras enseñanzas desde la asignatura de lectoescritura. Durante este ciclo estaremos hablando acerca de lo que es la construcción de textos cortos. Esta enseñanza tiene como propósito desarrollar estrategias que promuevan la construcción de textos cortos. El presente taller o la guía esta de trabajo se establece como una herramienta práctica para el desarrollo de tu aprendizaje. En él encontrarás los conceptos, videos y ejercicios correspondientes a la enseñanza. La guía está programada para 2 horas de clase. Entonces, aquí todos sabemos que la lectura y la escritura son importantes y más para nuestra educación, porque gracias a ella podemos aprender nuevos conocimientos. ¿Alguna vez te habrás preguntado quizás cómo surgió la idea de escribir? Pues la escritura surgió como una necesidad de las personas por expresar sus ideas y también para poder organizar cosas. De esta forma, todo quedaría registrado en algún sitio. La guía te propone el presente link para que puedas ampliar un poco más acerca de esta información. Bien, escribir es una tarea que supone tomar decisiones. En ella, el escritor, antes de iniciar sus actividades, tiene que considerar varias cuestiones relacionadas con lo que quiere decir, cómo decirlo y para qué. Es decir, con qué finalidad. Saber escribir requiere el tener conocimiento del tema, una buena redacción y excelente ortografía, habilidades que solo se cultivan con la práctica. De allí que es importante el desarrollo de todas ellas para poder escribir un buen texto. Escribir es producir de manera gráfica mediante signos o dibujos nuestras ideas, sentimientos, emociones o pensamientos. La producción de textos involucra desarrollar habilidades como describir, resumir, definir, explicar, justificar, argumentar y crear. Para esto se deben considerar 3 momentos, que son la planeación o preescritura, la escritura o redacción del escrito, que también se conoce como textualización, y la revisión o posescritura. Veamos ahora en qué consiste cada una de ellas. No antes sin decir que la producción de textos escritos implica tener conocimientos sobre los siguientes aspectos. Primero, el asunto o tema sobre el cual vamos a escribir. Segundo, el tipo de texto y la estructura que éste tiene. Por ejemplo, habíamos dado el texto narrativo. Ya conocemos que todos los cuentos, las fábulas, en su estructura tienen la misma forma: un inicio, un nudo o desarrollo y un desenlace. Dependiendo del tipo de texto que vayamos a escribir, así vamos a tener en cuenta la estructura o el esquema que tiene el mismo. Las características de la audiencia a quien va dirigido el texto. Por ejemplo, si vamos a escribir un texto para niños o un texto para adultos, si es un texto académico o si es un texto publicitario. Estos tienen diferente público, por ello es importante tener en cuenta la audiencia a quien va dirigida nuestro escrito. También es importante tener en cuenta los aspectos lingüísticos y gramaticales, como son la cohesión y la coherencia del texto. Otro aspecto importante son las características del contexto comunicativo, el entorno que enmarca nuestro escrito.
y las estrategias para escribir el texto y para la autorregulación del proceso. Entonces hablamos de las etapas ahora de la producción textual escrita. Los expertos afirman que las operaciones utilizadas por quienes dominan el escribir en países hispanohablantes señalan que la tarea de redactar un texto coherente y adecuado a sus fines no se realiza directamente, sino en varias y recurrentes etapas en las que el escribe o escritor debe coordinar un conjunto de procedimientos específicos. Entonces, la primera etapa corresponde a la planificación. En esta etapa se debe tener claridad del propósito del escrito, para qué vamos a escribir, el posible lector o lectora a quien va dirigido nuestro texto y el contenido del mismo, teniendo en cuenta el tema o la situación que nos motiva a escribir. La segunda etapa es la redacción o textualización. Entonces, en la redacción o textualización vamos a tener en cuenta que ya aquí es el acto mismo en el que estamos escribiendo nuestro texto. Durante esta etapa debemos tener en cuenta el léxico o vocabulario adecuado para utilizar en el escrito, la forma normativa del texto, el tipo o tamaño de la letra, la cohesión, la ortografía y los signos de puntuación. Y finalmente encontramos la etapa de revisión, etapa final del proceso en la que debemos volver sobre lo ya escrito, releyendo y evaluándolo. Por ello, la escritura como mediadora en los procesos psicológicos activa y posibilita el desarrollo de otras funciones como son la percepción, la atención, la memoria y el pensamiento. Como glosario de conceptos claves, entonces tenemos la palabra escribir, que no es más que representar ideas, palabras, números o notas musicales mediante letras u otros signos gráficos. Trazar signos que representan ideas o palabras con un instrumento adecuado como un bolígrafo, lápiz o máquina sobre un papel o cualquier otro soporte. Y como modelación, entonces aquí tenemos un esquema acerca de las etapas del proceso de escritura: preescritura, escritura y revisión. Recordemos que cada una de estas etapas tiene unos aspectos importantes a tener en cuenta. Como ejercicio, entonces te propongo elaborar una tarjeta de cumpleaños para alguien que sea muy allegado a ti, y también te recomiendo elaborar un cuento a partir de las imágenes proyectadas a continuación o en el video que aparece aquí en el link. Recuerda que este taller incluye en la parte de evaluación la nota parcial del segundo momento, en el cual debes crear un cuento e ilustrarlo. El cuento es libre, por lo tanto, te invito a que dejes volar toda tu imaginación. Esto es todo, chicos, y de esta manera concluimos con el desarrollo de esta enseñanza. Gracias por